Buenas tardes, maestro. Recibo un cordial saludo al estudiante Daniela Nicole Piña Chiliturralde, estudiante de la Facultad de Educación. El día de hoy me encuentro con una madre de familia de una educación básica lejos de las Cañas. Vamos a empezar con una pequeña entrevista en base al retorno obligatorio a clases presenciales. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Mi querida mamita se llama Lady Chile. Una pregunta, ¿dentro de su familia existieron personas que asistieron a clases virtuales? No. No, ninguna. ¿Y algún vecinito por ahí cerca, prima, hermano? Sí, esas son personas. Ya, ¿y usted qué piensa? ¿Ellos tuvieron la posibilidad de acceder a ese servicio o no contaban con internet No tenían. O sea, no tenían las comodidades para necesarias para presentar a clase? ¿Y la docente qué hizo en ese caso? ¿Le dio folletos Usted no tenía que ir a la escuela a retirar los folletos. de manera presencial para hacerlos físicos? Y al enterarse usted que las clases ya retornaban presencial, ¿fue algo favorable o algo negativo? ¿Usted qué piensa? Bueno, y es algo que era hora de salir de esta burbuja y empezar ya a progresar. ¿Qué pensó usted? No, fue algo favorable porque los niños aprenden más. Ya que lo virtual a veces... Sí. ¿Y usted qué pensaría si dicen que vamos a retomar virtual, pero a la vez presencial, o sea, semipresencial? Que días vamos virtuales y días vamos presenciales. Porque a mí no me favorece, a mí en mi casa no me favorece porque yo no cuento Con los con los recursos. recursos para tener a mi niña virtual. Ya, usted desearía que sea presencial. Listo, querida máster, esta fue la entrevista con la mamita. Muchas gracias. Buenas tardes, máster Misotti Naranjo. Vamos a continuar con la entrevista de ese día. A continuación tengo a la licenciada Yasmín Anguiño. Vamos a hacerle una pequeña entrevista en base a lo que ella pudo vivir en pandemia. Buenas tardes, máster. Buenas tardes. Un gusto presentarme ante usted. Una consulta. Dentro de su círculo familiar existieron personas que asistieron a clases presenciales o virtuales durante pandemia. La mayoría virtual. Virtual. Sí. ¿Y para usted fue algo favorable o negativo? Bueno, en una parte favorable porque no se suspendió el sistema académico, donde tenemos que ver la realidad, o sea, algo beneficioso para que los niños continúen con los estudios y de esta manera no pierdan los conocimientos necesarios. Claro, no hay un corte. Exacto. Me imagino que existieron algunos vacíos, ya que las clases virtuales no siempre se entienden de la igual manera, ¿o fue favorable? Claro, vacío bastante, porque no es lo mismo lo presencial como lo virtual. Los niños aprenden más, hay más movimiento de ellos, el conocer, el participar. En cambio, acá solamente era un momento, una hora, dependiendo, y a veces ni siquiera se conectaban. Entonces, ese corte que hay ahí no beneficia para nada. Y una última pregunta. Al enterarse usted que el retorno a clases presencial era de una manera obligatoria, o para unos papitos que sí o que no, ¿usted qué pensó al respecto? Yo pensé que es algo bueno, porque ya deberían de ir poco a poco para que ellos vayan ya retomando sus clases, porque ahí sí van a haber un mayor aprendizaje. Entonces, igual con las debidas precauciones del caso, tratando de ir usando mascarilla, el alcohol y todo esto. El cuidado respectivo. Listo, muchísimas gracias por su atención. A continuación vamos a dar paso a la entrevista, como el tema es el retorno obligatorio a clases presenciales en la región costa. A continuación tengo una compañera de trabajo de un CDI, ella es Maritza Arriaga, y vamos a empezar con la entrevista de esta tarde. Bueno, querida compañera, para empezar con la entrevista quisiera conocer sobre su hogar. En su hogar existieron miembros de familia o hijos que asistieron a clases virtuales. Sí, miembros de familia y hijos también. Y para su criterio personal, ¿fue algo favorable o negativo? Favorable porque durante el tiempo de pandemia no perdieron sus estudios y siguieron el curso. Ok, muy bien. Y al momento de enterarse que iba a existir el retorno obligatorio a clases, ¿usted qué pensó? ¿Lo voy a enviar desde ahora en adelante o voy a considerar algo para poderlo enviar? Consideré primero tomar las acciones necesarias para ver si el COVID sigue o no sigue, para de esta manera prevenir un posible contagio. Ya. ¿Y usted cómo lo cuidó a su miembro de familia durante las clases virtuales? Sabemos que fue desde casa, pero hubo momentos que el joven tuvo que salir o la niña salir junto a usted. Los cuidamos de la manera que todos debíamos hacerlo en ese tiempo, utilizando mascarillas, guantes, los útiles y aseos necesarios para no contraer el virus al momento. Recordemos que también el alcohol y el gel. ¿Algo que usted quisiera agregar? ¿Usted desearía que las clases virtuales sigan continuando o ya solo sean presenciales? Ya que pueden ser semipresenciales o virtuales. Yo pienso que por ahora está bien la presencialidad. Ya. Pero también la virtualidad ayudaría a varios usuarios, ¿verdad? Sí, a muchos usuarios, por ejemplo, las personas que ven lejos y por causas de lluvia y todo también es necesario. Son muy importantes las dos. Las dos, muy bien. Esta fue la entrevista con mi compañera de trabajo. Muchas gracias.
Buenas tardes, máster. Yo quería hacerle una pequeña entrevista sobre el retorno obligatorio a clases presenciales después de pandemia. Para empezar, la pregunta 1 es ¿qué medidas se van a implementar para que los niños mantengan la distancia en el aula? La verdad es que la ubicación de las bancas, hay un límite de acuerdo al código de convivencia de cada institución. Se realiza la separación de los chicos de acuerdo a las bancas para que ellos no puedan tener contacto físico y obviamente puedan de igual manera recibir sus clases normales. ¿Cuál es el protocolo en caso de que haya un niño con síntomas? En el caso de encontrar algún niño con síntomas, lo más recomendable, según el código de convivencia de la institución, es aislarlo de los más estudiantes, buscar las maneras de que en el momento llegue a requerir al representante y obviamente hacer enseguida una prueba rápida de COVID y según los resultados pues se va a realizar el respectivo aislamiento de todos los compañeros, incluyendo de la docente. ¿Los niños deberán usar mascarilla durante la clase? Según las normas de convivencia en nuestra institución, sí. En lugares cerrados como es el aula de clase y también en lugares abiertos como en este caso es el patio. Ya que podemos ser entes transmisores y como ustedes saben ya en estas alturas no existen muchos síntomas por parte de los niños, entonces sería una medida de seguridad óptima. ¿Qué medidas se van a implementar al ingreso de las aulas? Al ingreso de las aulas, como se ha venido trabajando durante la pandemia, se va a implementar el uso de los aparatos eléctricos para poder revisarles la temperatura a los niños y también el uso de alcohol y de mascarilla por cada niño al ingresar en el aula. ¿Cuáles serán las medidas de higiene dentro de las instalaciones del plantel? Bueno, dentro de las instalaciones sí se han tomado muchas medidas en el caso de las aulas. Cada aula debe de tener su propio alcohol y cada docente debe de tener su propio medidor de temperatura. Dentro de la institución, en el caso de los patios, los estudiantes solamente en el rato del receso, en este caso, van a dejar de utilizar la mascarilla, ¿no? En un momento que ellos ya hayan terminado de comer, se lavan sus manitos, cambian, en el momento del receso se cambia la mascarilla por otra y de esa manera vamos a tratar de mejorar y de evitar que haya más contagio. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, máster. Yo le voy a hacer una pequeña entrevista sobre el retorno obligatorio a clases presenciales después de pandemia. ¿Qué medidas se van a implementar para que los niños mantengan la distancia en el aula? Bueno, la respectiva señalización de 1.5 metros. ¿Cuál es el protocolo en caso de que haya un niño con síntomas? Pues según el código de seguridad, primero se hará el respectivo aislamiento y luego se hará el comunicado a sus padres. ¿Los niños deberán usar mascarilla durante la clase? Sí, como medida de seguridad y para evitar cualquier contagio. ¿Qué medidas se van a implementar en el ingreso de las aulas? Bueno, el uso respectivo del alcohol y la mascarilla. ¿Cuáles serán las medidas de higiene dentro de las instalaciones del plantel? Como medida de higiene, como ya se lo mencioné, será el uso respectivo de la mascarilla, el alcohol y también el correcto lavado de manos y desinfección del aula. Ya, muchas gracias, maestra. Buenas tardes, maestra. Yo quería hacerle una pequeña entrevista sobre el retorno obligatorio a clases presenciales después de pandemia. Ya, la primera pregunta es ¿qué medidas se van a implementar para que los niños mantengan la distancia en el aula? Bueno, quisiera un cordial saludo. De mi parte, es muy interesante las preguntas que se está realizando. El problema que se ha dado pues, a través de la pandemia es muy preocupante y nosotros como docentes debemos estar siempre pues, tomando las medidas y los correctivos necesarios, en este caso todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento correcto para que los niños pues, puedan ser prevenidos de cualquier enfermedad. ¿Cuál es el protocolo en caso de que haya un niño con síntomas? Bueno, el protocolo en este caso sería primeramente comunicar al padre de familia y tomar las medidas de que el niño sea rápidamente aislado de su problema de salud y que los medicamentos y la atención médica sea oportuna. ¿Los niños deberán usar mascarilla durante la clase? Sí, como medida de bioseguridad, creo que sí, porque es la única forma en que podemos decir amparar un poco a los chicos. Claro, además de la desinfección de las manos, además de ello también deben de tener su mascarilla. ¿Qué medidas se van a implementar en el ingreso de las aulas? Las que ya estamos conociendo, todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, la desinfección tanto de las manos como del ambiente, los pupitres,
todo lo que es el salón de clases debe estar totalmente desinfectado diariamente. ¿Cuáles serán las medidas de higiene dentro de las instalaciones del plantel? Dentro de la instalación del plantel, las mismas que terminan de mencionar, debemos pues, tener mucha, pero mucha precaución en la desinfectación de tanto de los pupitres, de los escritorios, del material que ellos van a utilizar, todo lo que se refiere a la higiene corporal. Buenas tardes, ahorita estoy con una estudiante de la Facultad de Odontología. ¿Su nombre? Muy buenas tardes, me llamo María Belén Suárez Navas Luque, soy de la carrera de odontología. Ya, y ahorita vamos a dar una opinión de ella sobre el regreso a clase después de pandemia. En su opinión, ¿cómo debería ser la dinámica durante los recreos? Bueno, primeramente yo prefería el online, pero por responsabilidades de la universidad elegiría usar con mis mascarillas con el alcohol y tener mis respectivos cuidados. Ya. ¿Qué medida usted cree que se pueda implementar para que los niños mantengan la distancia en las aulas? Bueno, tener a 1 metro cada bancas, que los alumnos tengan su alcohol, sus mascarillas primeramente y así tener el cuidado de los estudiantes. ¿Y usted cree que los niños deberían de usar mascarilla en las clases? Claro que sí, yo creo que eso es un método para cuidar nuestra salud. ¿Y qué tipo de protección usaría el personal docente? Primeramente, para cuidar yo a mis estudiantes, creo que utilizaría la mascarilla y sobre todo el alcohol. ¿Y qué se haría si un niño tiene síntomas? Creo que ya llamaría al representante para que lo venga a ver y lo lleve a hacer sus exámenes y saber que mismo tenga para que tome sus 15 días de cuidado. Muchas gracias. Buenos días, ahorita estoy con una estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad UNEMI. Ya. Ahorita vamos a tratar sobre un tema que es el regreso a clases después de pandemia. En su opinión, ¿cómo debería ser la dinámica durante los recreos? Pues yo creo que deberían de salir por curso, a partir de los primeros cursos 1 hora y los otros cursos otro horario de recreo. Ya. ¿Y qué medida usted cree que se puede implementar para que los niños mantengan la distancia durante las aulas? Pues la distancia en las bancas sería de 1 o 2 metros para que no haya contacto físico. ¿Y usted cree que los niños deberían usar mascarilla durante las clases? Pues sí, para que tengan su propio cuidado. ¿Y qué tipo de protección usaría el personal docente? El docente debería de usar lo que es guantes, mascarilla, alcohol, gel antibacterial. Y debería mantener una distancia. Una distancia de 1 o 2 metros con los estudiantes. ¿Y cuál sería el protocolo en caso de que haya un niño con síntomas? Pues sería de llamar de una vez al padre de familia y darle un permiso médico, como quien dice, para que falte 15 días para que se realice el examen, y ahí si sale el positivo, pues ya debería estar en descanso. Ya. Esta es la entrevista que le hice a una estudiante de la Facultad de Educación. ¿Su nombre es? Laila Arauz. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, ahorita estoy con una estudiante de la Facultad de Ciencia e Ingeniería de la Universidad UNEMI. ¿Su nombre es? Arely Jara. Ya. Ahorita vamos a tratar sobre el regreso a clases después de pandemia. En su opinión, ¿cómo debería de ser la dinámica durante los recreos? Pues a mi parecer cada aula debería salir en diferentes horarios para que así no se mezclen y no haya más enfermedades. ¿Y qué medida usted cree que se puede implementar para que los niños mantengan la distancia durante las aulas? Pues más que todo el separamiento de bancas, pero creo que es más efectivo separar un curso ya sea en la mañana y la otra mitad en la tarde. Muy bien. ¿Deberían los niños usar mascarilla durante las clases? Sí, obviamente, para evitar cualquier contacto con la otra persona. ¿Y qué tipo de protección usaría el personal docente? Bueno, más que todo mascarilla, lo básico, alcohol, desinfectante, hasta después de que los niños salgan pueden fumigar el aula para que se vayan todos esos gérmenes. ¿Y cuál sería el protocolo en caso de que un niño tenga síntomas? Bueno, primero que todo llamar al representante del niño
y él se encargaría de hacerle exámenes para ver si sale positivo y negativo y así tratarlo. Okay. Esta ha sido la entrevista con la estudiante de la Facultad de Ciencia e Ingeniería. Buenas noches. La encuesta realizada es sobre el tema retorno obligatorio a clases presenciales. Económicamente, ¿las clases presenciales se complican para usted? De cierta manera sí, por el tema económico al momento no está de la mejor manera. Me imagino que para el resto de padres sería lo mismo. Se complicaría un poco por la necesidad de llevar a los alumnos, a sus representados a las unidades educativas. ¿Su representado psicológicamente se encuentra preparado para recibir las cátedras? Al momento un 50%, no en totalidad. Me ha afectado bastante el tema de clases virtuales por el tema pandemia y por ende ese es el resultado. Si tuviera una conversación con el ministro de Educación, ¿qué estrategia le parecería conveniente para el retorno a clases presenciales? Darle prioridad a la seguridad de los estudiantes y docentes. Mucha inseguridad en los planteles educativos exteriormente. ¿Le afectaría las clases presenciales a un niño que sufre de bullying? Por supuesto. No existe un control eficaz que pueda evitar este tipo de comportamiento de ciertos estudiantes con sus compañeros. ¿Usted, como representante, le favorecería las clases presenciales? ¿En qué sentido? Como representante me gustaría... Buenas noches, la encuesta realizada es sobre el retorno obligatorio a clases presenciales. ¿Usted, teniendo a su hijo o hija en un centro educativo, se le complica movilizarse para llevarlo a clases presenciales? Sí, un poco. ¿Por qué? Porque la institución donde está estudiando mi hijo me queda un poquito lejos, en la cual tengo que coger transporte y no solamente gasto tiempo, sino también gasto dinero. ¿Qué le pareció a usted las clases en línea? Las clases en línea fueron algo novedoso, algo nuevo para todos. Hubieron personas que pudieron salir adelante en las clases en línea y otras que no pudieron por cuestiones económicas. Usted, que convive con su representado, ¿le parece que las clases presenciales aprenden más que las clases en línea? Las clases presenciales, como clases en líneas, no son la misma enseñanza. Las clases en línea uno no sabe si que el niño está atento o no está atento, y sobre todo el docente también, hubieron bastantes docentes que no estuvieron preparados para las clases en línea, entonces como que no era lo mismo. ¿Las clases en línea les parecía complicadas? O sea, como le indicaba, o sea, complicadas para las personas que no sabían usar la tecnología y aparte para las personas que no tenían el recurso para poder acceder a ella. ¿Le parece a usted que el COVID-19 ha desaparecido por completo para que el gobierno pida la obligatoriedad de las clases presenciales? El COVID quizás no haya desaparecido por completo, pero creo que las clases presenciales eran ya urgentes por la cuestión de que los estudiantes venían con vacío. Muchas gracias. La encuesta realizada es sobre el retorno obligatorio a las clases presenciales. De su punto de vista, ¿en qué beneficia las clases presenciales? En mi punto de vista, las clases presenciales es parte de que el estudiante aprende más porque como maestro llega a fondo de lo que uno quiere llegar a ellos sobre la enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué opina usted del regreso a clases presenciales? En que eso beneficia mucho al estudiante por cuanto se le hacen los refuerzos necesarios para poder llegar a los nuevos contenidos. Aparte del riesgo del contagio del COVID-19, ¿la delincuencia afectaría en las clases presenciales y por qué? Depende del sector de la comunidad en que se encuentra la escuela. ¿La forma de realizar deberes en clases presenciales le parece más complicada que en las clases virtuales? No, las clases presenciales son más fáciles que las virtuales porque he llegado al estudiante y como docente estoy convencida que el estudiante está aprendiendo. ¿Es más cansado las clases presenciales para usted? ¿Es más cansado las clases presenciales para usted? Para mí es más fácil, clases presenciales que virtuales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, máster. Mi nombre es Eloisa Elizabeth Berzola Moncayo. Me encuentro cursando la carrera de Educación, segundo semestre. A continuación procederé con la entrevista.
¿Qué cree que debe hacer la institución para evitar el contagio? Que los niños sigan el protocolo de higiene, mantener la distancia tanto en comedores como en baños, aulas. ¿Cómo cree usted correcto controlar el distanciamiento físico en el aula y fuera de ella? Pienso que los asientos deben contar con señalización, tanto en aulas como en comedor, baños. ¿Siente usted que la atención de los maestros era mucho más en las clases virtuales o presenciales? Creo que en las clases presenciales se tiene más control y más atención a los estudiantes. ¿Está usted de acuerdo en apoyar a la institución acudiendo a las jornadas de limpieza? Estoy muy de acuerdo porque se trata de la salud de la gente. ¿De qué forma disminuyó usted el riesgo al contagio? Enseñándole a nuestros hijos el protocolo que es lavado de manos, el uso de mascarilla y el alcohol. ¿Está usted de acuerdo con el retorno obligatorio a clases presenciales? No estoy de acuerdo, pero sí estoy consciente de que es necesario. ¿Qué piensa usted sobre el retorno a clases presenciales? Pues necesito que mi hija aprenda, pero como no tengo los recursos necesarios para contratar a alguien personalizado, debo aceptar. ¿Qué preocupaciones siente con el retorno a clases? Temo que mis hijos sean contagiados porque intentando medidas de seguridad suele pasar que se contagian. ¿Con qué medidas de prevención se sentiría más seguro al mandar a su hijo a clases? Pues que su comida sea preparada en casa, que use mascarillas, respeten la distancia y siempre lleven alcohol en sus manos. ¿Qué le parecieron las prácticas con las aplicaciones que se trabajó durante las clases virtuales? Para nosotros los padres fue duro ya que no tenemos conocimiento tanto de las redes sociales. ¿Cree usted necesario el regreso a clases? Es muy necesario, ya que ellos deben seguir aprendiendo, aunque los niños con temor. ¿Qué le parecieron las clases virtuales? Fue una temporada muy dura, pero necesaria por precaución de todos. ¿Cuáles cree usted las medidas de prevención adecuadas para el regreso a clases presenciales? Que haya de manera seguida limpieza y que los niños respeten la sanitación y que todos respeten los protocolos de higiene. ¿Qué tipo de protección le parece adecuado que realice el personal docente? Pues que usen mascarillas, guantes desechables y respeten los protocolos de desinfección. ¿Se siente cómodo con el regreso a clases de su hijo? No, ya que hay mucha la preocupación pensando en el que pasa